Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Tengan todos muy buenas noches. Estamos ya preparados para una nueva conversación con una personalidad, en este caso muy destacada en ambos campos, tanto de la cultura como de la política. Y en el medio, si me esfuerzan un poco, también del derecho, de las leyes. Entonces, un hombre muy interesante que seguramente nos va a contar muchas cosas. Antes de saludarlo, presentamos esta semblanza de nuestro invitado de hoy, el doctor Tadeo Zarratea. Tadeo Zarratea Dávalos. Es abogado, doctor en ciencias jurídicas y licenciado en lengua guaraní. Autor de 18 obras literarias, entre ellas la novela Calaíto Pombero y El Finado Ná, y otros cuentos, así como su ensayo jurídico La Reforma Judicial. Es catedrático con medalla de bronce por 35 años de docencia en la Universidad Católica. Luchó en la resistencia civil contra la dictadura y fue convencional constituyente del PLRA en 1992. Fue senador liberal 1993-1998. Ejerció la asesoría jurídica y estratégica de grupos de campesinos. Ejerció por 21 años la magistratura judicial, de donde se retiró jubilado y con honores en el año 2021. Tiene 50 años de lucha en defensa de la lengua guaraní, con algunos logros como la Declaración Constitucional de Lengua Oficial del Estado, la aprobación de la Ley de Lenguas, la creación de la Academia de la Lengua Guaraní, la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la aprobación del alfabeto oficial y de la gramática oficial de la lengua. Bueno, querido doctor Zarratea, qué gusto tenerte acá por fin. ¿Cómo estás? Bien, Mario, bien. Encantado de estar aquí contigo en este programa tan prestigioso como es Conversando la Noche. Y estoy a disposición para todas las andanadas que podés largar. Es difícil contigo, doctor, porque estuve recordando Calaíto Pombero, un hito de nuestra literatura en guaraní. Eras joven en ese momento y eras múltiple, porque también fuiste convencional nacional constituyente, ¿no? En el año 92, exactamente. Y también ejerciste nada más y nada menos que la magistratura, fuiste muchos años juez en lo laboral, ¿verdad? En lo laboral 21 años, pero antes fui senador y convencional constituyente. Pareciera como que viviste varias vidas, doctor. Exactamente. Presté servicio a los 3 poderes constituidos del Estado y también al poder constituyente. De Yutú. Venís de una familia del campo, ¿no? Del campo, sí, familia campesina, auténtica. Sí. ¿Cómo fue tu niñez? Y fue una niñez muy feliz. Bueno, por suerte vivían mis padres, que me apoyaron mucho porque dijeron que yo era inteligente, entonces me incentivaron bastante, creo que extremadamente ya. ¿Cómo un yuteño termina convirtiéndose en un intelectual, se forma, sale seguramente del pueblo? ¿Cómo llegaste a obtener tu educación? Pero yo creo, Mario, que he vencido todas las precariedades gracias a mi madre. Ajá. Porque mi madre es la que me enseñó a soñar. Ella era una gran soñadora. Y entonces yo también aprendí a soñar grandes cosas. Y leía, por ejemplo, en mi libro de 3er grado, decía un texto de Víctor Hugo, decía: todo cuanto la mente concibe, el brazo alcanza. Y yo me preguntaba, me cuestionaba, ¿cómo mis humildes brazos van a alcanzar todo lo que yo concibo? Porque yo concibo grandes cosas. Claro. Pero después me di cuenta que todo eso se consigue con esfuerzo, con tiempo, a través de un proceso, ¿verdad? No es que se consigue, no es que esté al alcance de las manos, ¿no? Claro, está el esfuerzo por medio. Quiero aclarar la primera pregunta, porque no es que menosprecia a Yutú, una hermosa ciudad, sino que hay que situarse en la época, años 40, hasta hubo una revolución, una guerra civil, un poco después de que vos nacieras. Las limitaciones eran muy grandes, los sacrificios para tu mamá, para tu familia, ¿no? Enorme, y sobre todo porque Yutú era un pueblo sin caminos. Claro. Solamente en aquel tiempo se conectaba con el resto del mundo a través del tren, del ferrocarril que pasaba por Estación Yutú, a 8 kilómetros del pueblo, y bueno, era más o menos nuestro enlace con el resto del mundo, ¿no? Pero después era un pueblo confinado entre los 2 grandes ríos, el Pirapoy y el Tebicuare. ¿Tu mamá cómo se llamaba? Bonifacia Dávalos. Ok. ¿Cuántos hermanos, Tadeo? Somos 7 nosotros. 7 hermanos. 5 varones y 2 nenas, sí. Mirá vos, igual que mi familia, nosotros somos 5 y 7 también. ¿Y cómo fueron haciendo? ¿Comenzaban a venir a Asunción para estudiar?
Sí, no, primero vino mi hermano mayor, Francisco, el que vino primero. Estudió en la escuela militar, después pasó a la escuela de policía, se hizo oficial de policía. En fin, en unas vacaciones que estuvo pasando por YouTube, yo me colé y vine tras de él, porque sabía que solo aquí tendría las oportunidades de seguir estudiando. ¿Sabes, Mario, que en YouTube en esa época, habrá sido los años 65, todavía no había colegio secundario? Hasta la primaria. Hasta la primaria. ¿Y viniste a Asunción en esa década? En esa década, sí. ¿Encontraste la gran ciudad al lado de Encontré la YouTube? gran ciudad, me deslumbró bastante, empecé a estudiar a como pude, estudié una cosa, después otra, y en fin, hasta que después tuve que resignarme a lo que mi madre me había marcado. Vos tenés que ser abogado. Qué increíble cómo la madre es una impronta tan fuerte en nuestras vidas, ¿no? Es poderosa la madre, el poder de la madre, es la que te vende los sueños, digo yo. Si tenés una madre que no te ayuda a soñar, es difícil que te abras. ¿Y de dónde saliste liberal? Mi padre, Ajá. porque mi madre fue colorada también. Ah, mira vos. Sí. Y tu papá era liberal. Era liberal de familia, de su padre. Los Zarratea. Los Zarratea que vinieron del Uruguay, porque mi abuelo ya habría peleado en la guerra del 70 contra, no acá, sino en el Uruguay, contra Venancio Flores. Él era un joven soñador y le cayó muy mal esto de la traición del Uruguay hacia el Paraguay. Entonces se hizo guerrillero, sobre todo porque el doctor Berro perdió, vos sabés cómo perdió la presidencia del Uruguay. Sí. Vino un asaltante de camino, prácticamente, que era Venancio Flores, y se apoderó del gobierno. Entonces mi abuelo se convirtió en guerrillero. Y peleó durante toda la guerra del 70 en su territorio, y cuando se perdió la llamada guerra del Paraguay, él tuvo que refugiarse acá. Entró acá porque allá era traidor a la patria. Qué increíble, ¿no? Que cómo se tejen las historias. Y te toca llegar a Asunción y desarrollarte como estudiante, seguramente, en una época que se va endureciendo la dictadura. Bastante, bastante. Y la presión era enorme, porque como yo estudiaba y demostraba cierta inteligencia, mis compañeros, la presión primero no ejercía la dictadura directa, sino mis compañeros de estudio me decían: afiliate, Tadeo, vos sos inteligente y no te vas a ir a ningún lado si no te afilias, ¿verdad? Yo le decía: ¿por qué? Si con mi capacidad yo puedo, ¿no? No te van a dejar esa gente así. Bueno, ellos es lo que no me dejaban. No estaban Claro, dejando. pero había como esa presión social, Sí, digamos. Sí. Pero vos no te afiliaste. No me afilié. A lo mejor ya rápido va a ser ministro si irás Colorado. No. Yo si era colorado hubiera sido astronauta ya. Me gusta el humor del doctor. Eso es muy bueno para matizar esta charla. Pero Sí. bueno, quiero ir de a poquito. Ahí te va interesando en el derecho, pero también en la cultura. ¿De dónde desarrollás ese tu interés por el guaraní, por ejemplo? ¿Y por qué? Y fíjate cómo surge esto. Yo fui en Yutí a una escuelita de compañía, que se llama Yaguareté Corá, ¿verdad? Donde mi padre tenía su establecimiento, digamos. Y yo fui a la escuela de primer grado con un grupo de chicos, de 30 chicos, de los cuales mi hermano y yo éramos los únicos castellano hablantes. 28 niños exclusivamente guaraní hablantes, monolingües absolutos, que por supuesto se aplazaban en todos los exámenes porque el maestro le hablaba en chino, ¿no? Claro. Es como ir a un país extranjero. Claro, y nosotros, mi hermano y yo, los mejores alumnos, claro, todo era para nosotros. Los libros también en castellano. Todos, y estaba prohibido hablar guaraní en la escuela. Claro. Entonces, todo era para 2 niños, todo el contenido educacional para 2 niños y contra los 28 restantes. Entonces, allí empezó mi rebeldía, allí yo me alcé contra el sistema educativo paraguayo, por la traición del Estado paraguayo al niño paraguayo. Qué increíble, ¿no? Sí. Porque eso se mantuvo toda la década del 60, del 70. Todo completo. Recién en los 80 comienza a cambiar eso. Completamente, sí, y aún así, ahora tampoco está todo abierto, ¿no? Pero por lo menos hubo un avance, ¿no? Y entró el ¿Vos guaraní. participaste de ese avance? Sí, yo tengo la suerte de que mis 50 años de militancia a favor del guaraní fue coronándose de una serie de conquistas. Por ejemplo, declarar al guaraní lengua oficial del Estado en igualdad de condiciones con el castellano en todo el territorio nacional. Esto, por ejemplo, para mí fue una satisfacción, porque era el sueño de mis maestros, ¿verdad? Claro. Sí. Eso fue en la Constitución. Del 92, Ok. donde
conseguimos la oficialización, después conseguimos crear la academia, conseguimos dictar la ley de lenguas, conseguimos la creación de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que para atender a todas las lenguas del Paraguay, a las 14, 15 lenguas, ¿sí? Claro. Que se hablan del Paraguay. Y hay un logro muy importante en los últimos años que todavía falta consolidar mejor, pero que es que el campesino pueda litigar en guaraní también. También, sí, estamos empezando. Esa es una parte todavía muy mal desarrollada, pobremente desarrollada, pero vamos a insistir en eso. Ahora que estoy jubilado y puedo hacer muchas cosas, voy a insistir. Tengo dos objetivos ahora. Dictar una ley que establezca como modelo de lengua el guaraní paraguayo, porque hay pues una cuestión. El guaraní entró con un programa equivocado al sistema educativo, ¿verdad? Con el guaraní llamado, yo le llamo escolar, pero otros le llamaban guaraní científico, etcétera. Sí, que es una tontería, ¿no? Entonces yo quiero establecer como modelo de enseñanza el guaraní paraguayo, el guaraní que hablamos corrientemente nosotros. Es el que tiene que enseñarse, porque hoy hay un divorcio total entre la escuela y el hogar. Claro, exactamente. Sí. Y sobre todo porque el niño no aprende a hablar, no aprende a escribir, no aprende a leer. Y para peor sale odiando el guaraní. Sí, por lo menos que hablemos, ¿verdad? Que conversemos, la tradición oral por lo menos. O que valore o que aprecie el guaraní, ¿no? Que tenga una predisposición positiva hacia la lengua, por ejemplo. La conversation en guaraní. En inglés hay conversación, se estudia. Sí, claro. Además, la parte lúdica, el niño tiene que empezar, ¿verdad? Jugando, haciendo recitaditos, ¿verdad? Sí. Claro. No, acá se le mete una andanada de palabras raras inventadas en gabinete, ¿no? Unas conjugaciones también. No, todo es gramática, el pobre niño que va a entender eso, ¿no? Qué interesante este tema, no es el tema central de este programa, porque quiero después hablar de su candidatura como senador, su experiencia la primera vez que le tocó y por qué ahora quiere volver al Senado, y sobre todo la coyuntura actual del país, que está realmente difícil, ¿no? Con todo lo que está pasando, doctor. Pero nos preparamos, esto es apenas una introducción. Un chico que salió de YouTube, que vino a Asunción tímidamente y bueno, terminó convirtiéndose en una de las grandes personalidades culturales y políticas de nuestro país. Pero él quiere seguir y quiere aportar desde el Senado, nada más y nada menos. Enseguida le preguntamos por qué y para qué. Estamos con el doctor Tadeo Zarratea hoy, conversando la noche. Doctor Tadeo Zarratea hoy con nosotros. ¿Cuántos libros escribiste, doctor? Bueno, pero ahora estoy publicando, digo que tengo 18 obras publicadas. No, 18. Totalmente 18, sí. Entre ficción y estudios, gramática, derecho. Sí, derecho también. Sí. 18 libros. 18 libros, sí. Te tomaste un tiempo de la vida, además cuando no era fácil, porque había que escribir a máquina. Habría que escribir a máquina. Caladito, por ejemplo, se escribió en máquina de escribir. Máquina de escribir, claro. Sí. Claro, tenía que tachar. No había computadora hace 30 ¿Y Caladito escribiste todo en guaraní o tradujiste del castellano a guaraní? No, primero en guaraní. ¿En guaraní? Sí, primero publiqué dos cuentitos, esto es muy breve, 2 cuentitos en la revista Ñemité, que teníamos con Feliciano Acosta. Sí. Después vino llegando del exterior Juan Bautista Rivarola Mato y leyó, era un escritor, ¿verdad? Sí. Y dijo, esto es base extraordinaria. Y me buscó y me dijo, vos, Zarratea, tenés talento, conocés demasiado la realidad campesina, estos cuentos me dicen que es así, vos tenés cuerda para convertir esto en novela. ¿Te animás? ¿Ves? Y yo que nunca suelo decir no, digo que sí. Le metiste. Y le metí. Terminé, hice los 18 capítulos y le dije a Juan Bautista, no puedo cerrar la novela. No sé qué hacer con todos mis personajes, no los quiero matar, ¿verdad? Entonces me dijo, está bien, deja con final abierto, no es ningún problema. Pero eso sí me vas a traducir. Dice, ¿cómo que traducir? Yo no soy traductor. No. Yo no voy a vender tu libro si esto. ¿Quién lee en este país guaraní? Si este es un pueblo analfabeto en su propia lengua, ¿verdad? No. Me va a tener que traducir.
Y me forzó, y en menos de 2 meses tuve que pasar al castellano, una traducción malísima que hice. Por eso prohibí después la Por eso te iba a decir, yo no sabía que existía la versión en castellano. Sí existe, sí. Porque Pero la única que vale la pena es la segunda versión. La segunda. La primera es mala. Claro, fue, A los fue apurones. descartada. Sí. Claro, porque tampoco es fácil el arte de la traducción. Sí. Es todo No, es muy especial, es un arte. Ahora, ¿cómo llegás a Convencional? ¿Por qué te postulás y cómo llegaste a ese lugar? Y bueno, yo, una vez caída la dictadura, yo voy y me reconcilio con mi partido, ¿verdad? Sí. Voy al Partido Liberal y bueno, estaba de líder ahí Laíno, me comisiona a Cordillera, ¿verdad? Voy con un grupo de amigos como voluntario a organizar el partido de Cordillera. Bueno, hicimos muy buen papel, ¿no? Hasta que después viene la convención del 91, ¿verdad? Prontamente, y bueno, muchos de los dirigentes de entonces, como Juan Carlos Saldívar y otros, vieron en mí cierto talento, ¿no? Interesante, porque hablamos de época de los González Garabelli, de los Saldívar, Juan Carlos grandes Saldívar, dirigentes Laíno. liberales, ¿no? Sí, Muchos de ellos venían del exilio. Claro. Es como que se refundó el Partido Liberal. Se ahí. refundó completamente, sí. Y después también aparece ese antagonismo entre Laíno y Saguier. También, sí, pero eso era bastante civilizado, porque Saguier era la contraparte minoritaria, pero se convivía dentro del partido, Claro. ¿no es cierto? Le dábamos siempre su lugar y bien. Mi hermano me suele decir que él pocas veces vio en el Paraguay un liderazgo de caudillismo como el de Laíno en su momento. Y muy poco, porque dicen que José Patricio Bullari fue el último, y bueno, antes de Laíno y después Laíno. ¿Por Después qué era tan querido Laíno? ¿Por lo que fue perseguido? Sí, tenía un carisma especial, ¿verdad? Primero tenía un tacto con la gente, mucho tacto, ¿verdad? También. Sí, y aparte de eso, su aureola de luchador, ¿no es Claro. cierto? Porque al liberal le gusta que se embista, ¿no? El tibio ahí no cabe, ¿no? Porque estábamos siempre Claro. en la llanura, entonces Perseguidos quiere al liberal, quiere un luchador, ¿no? Sí. Por eso, por ejemplo, Efraín ahora Sí, está hay que saliendo en reconocer. la punta, Sí. porque a él se lo ve luchar en la calle, sin camisa, sangrando. Entonces, ese al liberal le Qué gusta. interesante eso desde el punto de vista hasta sociológico, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero de todas maneras el Partido Liberal recién llega a una especie de coparticipación en el gobierno con Lugo en 2008 y después el breve periodo de Federico. Sí. ¿Por qué le cuesta tanto? Algunos dicen que no tiene vocación de poder el Partido Liberal. ¿Será eso? El liberal es muy exquisito, le gusta la excelencia, ¿no? Y al que no es excelente no le traga. Entonces, uno tiene que ser, si es posible, perfecto. Es como el demócrata norteamericano, que su candidato tiene que ser 10 puntos para que pueda ganar, ¿no? Si no, no, ¿verdad? Ajá. Es exigente. Bueno, y en eso estamos. El liberal, ahora, por ejemplo, hay una serie de resquemores ya otra vez. ¿Por qué? Porque Efraín eligió mal la dupla. Bla, bla, ¿no? Gente y, bueno, hay otra cosa. Sí. Dentro del liberalismo, Mario Ferreiro, siempre ha habido un 20% de ácratas, anarcos, los anarquistas. Aquellos que cuando el partido llega al poder se van a tener que suicidar. Pues no le gusta nada. Eso decir con base histórica, ha pasado siempre en el Partido Liberal. Ha pasado siempre. Y hay un grupo de inconformes, ¿verdad? Y uno cuando está en el liderazgo del partido se tiene que cuidar porque son los bailes Mbuayjá, ¿verdad? Son los... Claro. Los que afean el baile. Los que estropean el baile. Los que hacen el bochinche dentro del pleno baile, ¿no es cierto? El partido está arañando el poder, está llegando y ellos encuentran, no porque no se peina bien, pues Efraín, ¿cómo va a ganar? ¿verdad? Sí, es Argel, dice la gente. Sí, es Cangüeró, dice la gente, ¿no? Y bueno, pero bueno, ese es el porcentaje de anarquistas que nosotros tenemos y que no va a caber en ningún otro partido, porque de todos lados se los va a echar. Claro, porque siempre es el disidente. Fíjate vos un anarquista dentro del Partido Colorado, pero jamás va a funcionar. No, duraría muy poco. No, jamás. No. ¿En qué periodo fuiste senador? 93 al 98. Ok, eran las etapas iniciales de la democracia. Las etapas iniciales, exacto. ¿Te Difícil. tocó gobierno Guasmosi? Guasmosi, sí. Y yo era muy joven, pero me cupo
participar en un grupo extraordinario de senadores, de grandes señores, de gran autoridad intelectual y moral, de quienes yo aprendí muchísimo, ¿verdad? Porque sobre todo porque me cargaban con todo el trabajo, porque ellos eran ya grandes señores y yo era joven, ¿verdad? Claro. Entonces, yo digo, ese plexo, ese conjunto, es difícil de reprisar. Pero ahora yo creo que el pueblo tiene la oportunidad de poner grandes senadores porque ahora pues la lista se ha desbloqueado. Claro. Sí, y votamos lista, pero después votamos uno, por lo menos nos permite votar uno que sea de nuestro agrado, ¿no? Estás como candidato a senador titular. Titular. ¿En qué número? Número 17. Ok, o sea, opción 17. Opción 17. Sí. Ya. Y vas a participar dentro de una elección interna primero de la concertación. El 18 de diciembre. ¿Qué te parece la concertación? Me parece extraordinaria. Me parece es un trabajo de ingeniería política. A los gestores hay que felicitarlos. Creo que toda la clase política participó y a mí me extraña de singular manera porque antes de esto era todo contra todo y ahora uno va y conversa con el febrerista, con el democristiano, con el independiente, todos dicen esta es la hora de unirse y cambiar las cosas. Jamás en la clase política paraguaya se dio una situación como esta, en donde la gente coincide, pareciera que de repente recupera el juicio la clase política paraguaya y dice, no, nosotros somos el 60% de la nación y siempre fuimos mayoría minorizada. Somos mayoría, pero siempre perdemos las elecciones, nos presentamos divididos en 4 partes, ¿verdad? Entonces, claro. Aleluya, dice el Colorado, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero somos mayoría. Es interesante porque me tocó ser testigo como periodista de esta construcción, no ha sido fácil y hay todavía algunas fugas. Sí. Siempre está latente el peligro de la lucha fratricida. Fratricida, interna, la gente disconforme, no porque esto, no porque aquello. Pareciera ser que la gente no tiene el objetivo final, definitivo, que es la alternancia y la transformación del Paraguay, ¿no es cierto? Traer una nueva ética, traer un nuevo estilo de hacer política, el estilo del consenso, el buscar, el dejar de lado la mayoría aplanadora, el conversar, ¿verdad? El mixturar, digo yo, poner en las instituciones gente de todos los partidos, que a mí me gusta la concertación por esto, porque si fuéramos, por ejemplo, solo liberales y ganáramos estas elecciones, corremos el riesgo de corrompernos también, porque la corrupción está infestando totalmente el país, toda la sociedad paraguaya. Cualquier partido que llegue al gobierno corre el riesgo de corromperse. Pero si 14 partidos juntos llegan, Mario Ferreiro, no te vamos a dejar que te corrompas, ¿no es cierto? Claro, ya Sí. hay un control mutuo. Hay un control mutuo, eso es muy importante. Rápido, antes de la pausa, yo sé que todos estos temas dan para muchos programas, pero vamos a encontrar un país que tiene 2 millones de pobres. Vos conocés bien el tema, trabajaste mucho el tema indígena, tema campesino. Total. ¿Cómo resolvemos esto, doctor? Y resolvemos con voluntad política. Con voluntad política y recursos que tenemos que extraer de Itaipú y Yacyretá. Y tenemos que conquistar primero Itaipú y después Yacyretá, porque nosotros nunca poseímos ese dinero y ese derecho que allí está atrapado, ¿verdad? Que está bloqueado, que es derecho del Paraguay, y ahora se va a liberar 1.000 millones anuales. Eso hay que aplicar a la lucha contra la A la lucha contra la pobreza, hay que crear fuentes de empleo y de trabajo en todo, porque el drama de cada familia paraguaya es un empleo. Vamos a hacer la pausa, enseguida continuamos. Apasionante la charla con el doctor Zarratea, porque son tantas cosas que uno quiere saber, pero es bueno que usted lo conozca. Después le voy a preguntar por qué hubo esa decadencia en la calidad de la política paraguaya. ¿Por qué había, tanto en el Partido Colorado como en el tercer espacio, en el Partido Liberal, grandes personalidades en el Parlamento y hoy nos redujimos a cuestiones casi circenses? ¿Cómo se recupera ese prestigio perdido? A la vuelta de la pausa.
doctor Tadeo Zarratea con nosotros, candidato a senador dentro del PLRA, Concertación Nacional, ya ocupó cargos políticos, cargos electorales. Y bueno, ahora a esta altura de su vida quiere retornar. ¿Por qué querés retornar, doctor? Pero tengo muchas cosas que quiero hacer, Mario. Por ejemplo, yo en el juzgado me di cuenta que el juicio laboral se tiene que oralizar. Que todos los países de América del Sur ya tienen oralizado el proceso, menos el Paraguay. Y el proceso escrito es lerdo y es engorroso y se presta mucho a la chicanería. Claro, largo. Yo quiero una justicia rápida y segura para trabajadores y empleadores. Porque yo antes era muy pro trabajador, ¿verdad? A ver, claro. Porque vengo de esa juventud, ¿verdad? Pero prontamente me di cuenta que el derecho laboral está dado en servicio de los dos. Claro. Y que el empleador necesita tanto apoyo del Estado, porque es el creador de las fuentes de trabajo, de las fuentes del empleo, ¿verdad? Correcto. Tiene que si en una locura matáramos todos los empleadores, quedaríamos todos sin trabajo, ¿no es Claro. cierto? Claro. Entonces, es el creador de las fuentes de empleo y trabajo, entonces es muy importante y quiero una justicia. Bueno, y me senté a escribir un código procesal laboral de modalidad oral como mi tesis doctoral, ¿no? Ajá. Trabajé muchos años y llegué a concluir un código de 415 artículos, un código completo. Procesal Laboral oral. Modalidad oral. Ok. Sí. Y voy y presento en la Cámara de Diputados, porque tres diputados se ofrecen y bastantean, y firman y presentan, y ahí quedó. Hasta hoy, hace 6 años, duerme en los anaqueles, ¿no? Pero es uno de los objetivos que tendría. Uno de los objetivos. Después Entiendo. tengo también una compilación de leyes del IPS. ¿Vos sabías que el IPS se gobierna a través de 57 leyes sueltas, que uno no sabe si está vigente, no está vigente, se reformó, no se reformó, etcétera? Entonces, en un curso que tuvimos en la Unigran, nosotros con los estudiantes de posgrado, preparamos un código, organizamos esas 57 leyes y queremos eso hacer aprobar como Código de la Seguridad Social. A partir de ese ordenamiento, quiero plantear reformas profundas, así, penetrar la estructura del IPS, Claro. y plantear las reformas Porque necesarias. su actual estatuto no le permite hacer muchas cosas. No le permite nada, ¿no? Está desfasado en el tiempo. Totalmente. Y además tiene apenas un poco más del 20% de la cobertura Claro. de los trabajadores de la República. Entre la Argentina, ahí tiene, acá sí que, tiene 92% de trabajadores asegurados, ¿verdad? Entonces, quiero que el IPS sea una entidad seria, primero, que extienda su cobertura, que tenga un órgano contralor, porque IPS es policía de sí mismo. Sí. Sí. Te queda su órgano contralor, que mejore la atención a la salud de sus asegurados y que mejore su servicio de jubilación. Entonces, Sí. hay mucho, y IPS es una mina que hay que trabajar. Es como Itaipu, una mina que hay que trabajar, ¿no? Sí, coincido contigo, doctor. Y todos tenemos reclamos de IPS, pero Claro. en el momento de la verdad, todos necesitamos IPS. Así es, sí. El más chusco, el que tiene el más brioso seguro médico privado, Sí. de repente va a recalar allá porque no da. Bueno, el seguro médico, vos sabés que... Así mismo. Por eso tendríamos que potenciar eso, Tenemos no que echarlo a perder, ¿no? Totalmente. Ahora, Bueno, y puede ser. nuestras leyes laborales, a veces yo hablo mucho con los empleadores Sí. y se quejan de que es muy proteccionista, que es muy garantista. Sí, tengo una anécdota. sí. Hace 10 años más o menos apareció una queja tremenda de que los jueces éramos todos pro obreros, ¿verdad? Todos socialistas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces empezamos con los colegas, éramos 5 cuando entonces, a revisar cómo. Y efectivamente el trabajador gana el 70% de los casos y el 30% solamente el empleador. Y entonces indagamos y encontramos esta verdad muy lacerante. Cualquier empleador ganaría un pleito laboral si tuviese papeles, si estuviese documentado. Pero como ahí yo acuñé la frase, los empleadores también son paraguayos. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Y es un indocumentado, porque el paraguayo fue siempre un indocumentado, ¿verdad? Tal cual. Yo viví la época en que teníamos que trabajar mucho para darle cédula al paraguayo, ¿no es cierto? Sí. Y hasta ahora el empleador paga hasta salario sin recibo. Sí.
Entonces, ¿cómo Entiendo. va a ganar un pleito? ¿no? Entiendo. No, O sea, no al no tiene tener ese nada. respaldo, va a perder nomás luego muchos pleitos. Viene el obrero y me dice, y le digo yo, tranquilo, ne patrón lo recojan la cuatía, ¿verdad? Así mismo. Y entonces llega el momento y el empleador dice, ¿y cómo, señor, usted no va a tener un mínimo contrato, los recibos que usted dice que le pagó? Ese fue el problema, señor juez, que este tipo era como un hijo y yo le daba todo. Es como, me hace acordar de las disoluciones conyugales. Porque cambia la historia cuando hay el conflicto. Entonces, no es cierto que el código sea pro trabajador, no. El código es lo más equilibrado que existe. Basta con que el empleador, mi amigo, se documente. Primero, que se documente, que primero haga el contrato de trabajo. Segundo, que no pague nada sin recibo. Claro. ¿No? Y que archive todo. Claro, y que Eso tenga también. todo. Doctor, te voy a cambiar de tema rápido porque son muchos temas que quiero tocar y había dejado antes la pausa pendiente esto. ¿Por qué cayó tanto la calidad de nuestra política? Y me explico. Hasta en el estronismo había un Duarte Prado, había un Sánchez Kell, había un Rafael Adio Velázquez, eso es Justo Pastor Benítez, eso eran nuestros legisladores. En los primeros tiempos de la democracia tuvimos un Evelio Fernández Arevalo, tuvimos un Mariscalito. Sí. ¿Qué nos pasó ahora que nos fuimos a una especie de llanura total en lo conceptual, en lo filosófico, en el contenido de nuestros legisladores? Así mismo, es un hecho que siempre me causó curiosidad. Yo, como te decía, celebro haber participado de medios tan grandes legisladores, ¿verdad? Y pensé que eso iría subiendo, Claro. porque esos hombres se hicieron en medio de la estrechez de la dictadura. Yo recuerdo cuando mi partido tenía convención, venía en la calle Iturbe, ¿verdad? Rodeado de policía, estaba la Casa de los Liberales, ¿verdad? Pero allí se discutía doctrina. Claro. Y yo creo que una de las cosas, no todas las cosas, una de las cosas es este sistema de voto directo que vino, en donde terminan las convenciones. Y en las convenciones es donde se ve realmente el caballo en la cancha, ¿no? Allí es donde el dirigente muestra su capacidad, ¿no? Interesante, eso fue una crítica que ya escuché, Sí. pero que siempre choca con el decir no, porque el voto directo es una conquista, el voto directo Sí, es... sí, se considera una conquista. Lo mismo que ahora se considera una conquista, esto de bloqueo. voto preferencial, ¿no? Sí. El voto preferencial, Ajá. no. ¿Sabes por qué es un revés eso? ¿Sí? Por más que tenga que beneficiarme. Sí, sí. Sí. No, resulta que el legislador se va a sentir muy dueño de su banca. Claro, no va a pertenecer más Sí. a un grupo con el cual entró. No, porque ahora no se puede formar ni grupo, ¿verdad? Se Claro. vota la lista, pero aparte se vota uno, ¿verdad? Un preferencial. Y esto va a de alguna manera desautorizar mucho más a los partidos políticos. El poder de los partidos políticos se va a ir perdiendo. Entiendo. Y hay otro peligro, doctor, Sí. que es que sea tributario al que le financió la campaña. También que eso sería peor todavía, ¿no? Sí, que responda. Que responda a Y uno. te cuento brevemente el sistema europeo. A ver, Allá el partido político tiene poder total sobre sus legisladores. Allá nadie puede votar en el Parlamento en contra de lo que acaba de decidir su partido. Y el que lo hace no solo queda fuera del partido, queda fuera de la banca, Mario Ferrero. la pucha. Ahora Boris Johnson lo echaron así, ¿Sí? en Inglaterra. Sí, sí, Perdió el claro. apoyo de su partido. Perdió el apoyo de su partido. O sea, no obedeció las directivas de su Exacto. partido, entonces queda fuera de la banca. En España y en Francia, donde yo fui a tomar curso de la Unión Europea, cuando yo era senador, ¿verdad? Es así. Y a mí me causó una extrañeza. ¿Cómo puede ser tan Pero draconiana hablemos la de la ley? mitad de por la mandato imperativo. Claro, y ese es el error. Ese artículo 201 tiene que desaparecer de la Constitución porque los partidos tienen que recuperar. Los partidos son las herramientas, los órganos de la democracia. Interesantísimo, doctor. Yo Sí. sé que algunos van a estar en desacuerdo, van a Claro, decir, ¿no? por supuesto. Porque ahora también hay tendencia, estimado doctor Tadeo Zarratea, en decir que no importan ya los partidos ni las ideologías. Claro, es Pero cierto. es difícil gobernar sin... Es difícil gobernar así, no. Claro. Como dicen en España,
¿Sabías que allá en Francia y en España un legislador no tiene derecho a presentar un proyecto de ley? ¿Cómo? ¿No tiene derecho? No tiene derecho. Y yo pregunté, ¿para qué son legisladores si no pueden presentar un proyecto de ley? En el Paraguay medimos la ¿quién eficacia, presenta más? ¿verdad? ¿Quién presentó más proyectos? Me dicen, no, eso es un error. No. Aquí los proyectos de ley vienen del gobierno. Y para nosotros el gobierno es el presidente y su gabinete y nada más. Viene acá, llega el proyecto de ley, se le gira a los partidos opinan que el día se devuelve. ¿Se aprueba o se rechaza? Se aprueba o se rechaza, se modifica o lo que sea, pero no. Y en ese momento solo tiene derecho a hablar el vocero del partido, el jefe del bloque, le dicen allá. Exacto. Sí. Y los demás tienen que permanecer callados. Bueno, tengo que hacer la pausa, pero Bueno. qué interesante estos aportes que nos hace el doctor Zarratea para reflexionar. Lo que necesitamos es pensar estas cosas. Nadie dice que hay que imponer esto, pero son elementos de discusión, de debate que tenemos que instalar en la sociedad. Nos queda poco, pero voy a aprovechar bien el último momento del programa porque quiero también apuntar al escenario político actual convulsionado, estas designaciones que hace Estados Unidos inéditas, nunca vimos en la historia esto. Sí. Y bueno, ¿qué va a pasar con este escenario, sobre todo el año que viene? A la vuelta de la pausa con el doctor Tadeo Zarratea. El doctor Tadeo Zarratea con nosotros. Efraín habla bien guaraní, Sí, habla bastante bien. Sí. ¿verdad? Dentro de lo que... Dentro de lo que puede ser un interiorano pueblerino, porque él no es campesino. No, él No. es de San Juan Bautista. Sí, pueblo, sí, ciudad, Pueblo, ciudad. exacto. Entonces hay una pequeña diferencia entre el campesino y el pueblerino. Entonces tiene un baño de pueblo, pero no es enteramente. ¿Tus hijos hablan guaraní? Poco. Poco. Muy. Pegan un asunto, ya Pegan ahí. asunto. Mi papá y mi mamá hablaban perfectamente. Sí, sí. Campesinos, de Carapeguá, Sí, uno de sí. Pilar, otro. Sí. Ahora Entonces, sí. no hablamos, hablamos yo pará un poquito. Es el complejo de los padres de no hablarle a sus hijos en guaraní, pues. Qué pena, ¿no? Que a mí los lingüistas catalanes me condenaron, me dijeron, no podés caer en eso. Sí, nos pasó como sociedad y hay que asumirlo, ¿no? Sí. Yo lamento profundamente y me encantaría hablar. Nicanor habla bastante bien, Es el presidente que mejor habla guaraní. ¿verdad? Sí. Cote que dice que estudió también un poquito. Habrá Para estudiado reforzar. poco, pero habla con mucha gracia y habla con mucha precisión. Sí. Claro, Sí. no tenemos mucho. Argaña no hablaba guaraní. No, él no habla guaraní. Laíno tampoco. Muy poco, solamente frases. Frases. Sí. Bueno, pero no me quiero extraer tanto porque tenemos poco tiempo ya. El escenario actual, ¿qué pensás de todo esto que está pasando, de las designaciones, un expresidente, otro vicepresidente en ejercicio? Nunca nos pasó esto, Tadeo. Nunca nos pasó y bueno, enhorabuena que nos pase porque ya que nuestra justicia no funciona, especialmente la penal y especialmente el Ministerio Público, que está totalmente rezagado, o sea, que enajenado de lo que es, ¿verdad? Ahora viene esto y esto va a causar mucho revuelo, pero ni tanto, porque resulta que hay partidos que no acusan, ¿verdad? Entonces, como si nada, ¿no? Pero no obstante va a ir penetrando las esferas más íntimas y la gente se va a empezar a cuestionar severamente si van a seguir votando o no. Y ahora pues viene el voto preferencial, ¿no es cierto? Sí. Por lo que yo le insto al pueblo a no solo a votar, sino a elegir, ¿verdad? Y tiene el pueblo la oportunidad de elegir buenos representantes, buenos diputados, buenos senadores, ¿no es cierto? Porque el pueblo tiene en estos momentos el arma en sus manos. Antes votábamos lista preparada por los partidos y lista sábana, ¿no es Sí, cierto? claro. Ahora se puede mejorar mucho y se puede dejar de votar al que tiene averías, ¿verdad? Al que tiene pasado oscuro, ¿no es cierto? Se puede dejar de votar, el pueblo puede dejar de votarle a ese. Y se puede mejorar un tanto, pero tanto más vamos a mejorar si logramos la alternancia, si logramos instalar un gobierno multipartidario como nos estamos proponiendo, y si eso funciona también, porque hay que ver eso, ¿verdad?
hay que tratar de mantener la unidad de la concertación de los partidos concertados, porque la concertación no termina el 30 de abril, eso prosigue por 5 años. Hay un programa de gobierno que entre todos tenemos que llevar adelante, entre todos y la sociedad civil, ¿verdad? Puede mejorar, pero nuestro problema mayor está en el deterioro de la moral pública y privada, en la falta de ética de la gente, en el facilismo y sobre todo de los jóvenes que ya no quieren sacrificarse por nada, ni estudiando ni trabajando, quiere que todo les sea fácil y la computadora acerca un poco de ese facilismo también. Entonces falta esfuerzos y falta controles morales, éticos, en todo sentido, ¿verdad? El gobierno de la concertación, si ganara, Sí. tendrá que poner un poco de mano dura en ese sentido. Totalmente. Tiene que ser mano dura y tiene que cuidar mucho la unidad de los partidos concertados y tiene que tomar eso como un beneficio de autocontrol, control recíproco, para que nadie se corrompa, y tiene que patear para adelante la pelota. Esto se tiene que sacar, ¿no es cierto? No podemos estar dudando de esto, no. Sí, ¿qué decís cuando dicen los colorados u otros sectores dicen se van a pelear todos? Son una bolsa de gatos de kilómetros. Sí, pero a eso le respondemos, sí, pero vamos a luchar contra una bolsa de ratas. Claro, a una metáfora, otra. Y los gatos van a tener un festín. Van a tener un festín. Sí. Doctor, ya entrando a la parte final, ¿cómo se compone tu familia? Bien. ¿Tenés tu señora? No, mi señora ahí está presente, me Sí. controla mucho. Muy bien. Yo pensé que era una asistente No, calificada. no, es mi patrona. ¿Cuántos hijos? Yo tengo 3. 3 hijos. De mi primer matrimonio. Ok. Pues yo tengo... Sí, 2 administraciones. Se porte va ahí. El segundo ya no. Ya no. Ahí ya cerraste la fábrica. Ya ¿Crees en cerramos. Dios, doctor? ¿Cómo? ¿Crees en Dios? Sí, un poco sí. Pero no soy de profunda fe, pero tengo Ajá. mi servicio a la iglesia. Yo colaboré con la iglesia en formar 35 promociones de sacerdotes bilingües. Bilingüe, Para claro. para el servicio de la iglesia, ¿no? Ajá. Acá en teología. Pero acá. digamos, sos bautizado, hiciste los Sí, sacramentos. completamente todo. Católico. Te puedo celebrar una misa. Contarle que Solo que me falta la sotana. no soy arzobispo todavía. No sé eso. Pero... No, te pregunto porque es interesante entender un poco la lógica y finalmente hay también una historia con el Partido Colorado. Sí. El Partido Colorado se une en estas circunstancias. Está mal, pero ellos se van a unir, doctor. Claro, Y el tienen abrazo vocación republicano de va a venir. poder. Va a venir el abrazo Va a venir, republicano. va a venir. Ingo Efraín es contra los colorados, inclusive tenemos colorado en la concertación. Sí. Pero realmente, ¿cómo se le conquista a ese electorado que después dice, voy a ir nomás por lo que conozco y lo que siempre me ayudó en conseguir un trabajito en ese sistema prebendario? Y poca gente se va a desprender, digo yo. Poca gente se va a desprender, pero pienso que hasta un 10% del pueblo colorado se puede desprender a vida cuenta la malísima situación que vivimos, ¿no es cierto? Como pasó con Lugo, quizás. Sí, y sobre todo porque lo de Lugo fue un chispazo de que se puede mejorar las cosas, se puede tener una salud mejor atendida, se puede tener, bueno. Pero no, ni tanto, el Colorado tiene mucha mística, tiene mucho apego, mucha cohesión, ¿no? Acá el grueso de los votos va a venir de la unión de los partidos, porque esos partidos siempre se presentaron separados. Claro. Y dieron una larga, digamos, lista de votos residuales. Sí, que se desperdician, se atomiza. Sí, se desperdician. Ahora se podría evitar con esta concertación. Con esto se suma. Con Bueno, esto, muy doctor, poco. quiero pedirte un favor. Sí. Quiero escucharte en guaraní un mensaje final a esa cámara, A que a se la vea. gente que te va a votar. ¿Por qué tendrían que votar? Eres lo mitad lo votar también. Hacerejédico pe votara lo mitad peicua jangua pe senado pe onjape te pendera pichá paraguayeteva. Oye, puta sota va a pender, quieres hoy cuata va a pender esa pendere mimbasí, ha abei pende quiera y bote. Sédico pende a putepe guaitet a tapia, ha peinan nacemos ay pende a putevi. Ay meta upepe po servijagua paraguayo jaisa. El doctor Tadeo Zarratea, un orgullo para nuestro país, hay que decirlo, no tengo empacho en decirlo.
no sé ni si va a ganar el curul, así que no estoy chupándole la media, pero es una personalidad de nuestro país. Ojalá podamos darle una oportunidad de servir a su patria desde ese lugar tan importante. Pero usted va a decidir, nadie más que usted. Doctor Zarratea, te agradezco mucho y espero, como todos soñamos, aquel Paraguay que redima a su gente más necesitada sobre todo. Quiero vivir ese momento glorioso, Mario Ferreira, y creo que vamos a vivir, creo que vamos a vernos ese día glorioso y ese tiempo glorioso en que estamos gestando un nuevo Paraguay, con una nueva ética, con unas nuevas miras hacia el futuro para nosotros que tanto hemos sufrido ya toda esta ignominia que vivimos, y ni qué decir de nuestros hijos, que van a disfrutar mejor que nosotros. La patria soñada, La patria soñada. que escribió Carlos Miguel Jiménez. Así mismo, amigo. Bueno, doctor, gracias por venir. Gracias a vos, Mario. Un placer. Encantadísimo. Pasamos muy bien, casi una hora de conversación con el doctor Tadeo Zarratea para conocerlo un poco mejor, aquellos que por ahí no lo conocían demasiado porque son de otras generaciones. Es una opción válida. Usted puede pensarlo tranquilo, en casa, en familia. Para eso está la democracia, para que usted ejerza su voto soberano el día de mañana. Gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches.